¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes. Estamos desde el Club de Periodistas de México en este contacto, en este compartir la vida con ustedes, queridos amigos. Y a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. También gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como a las de La Pantera. Y por supuesto en las redes www.abcradio.com.mx y también en nuestro hashtag Maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, nuestro hashtag Voces del Periodista. Bueno, queridos amigos, gracias. Lo más importante, nuestros queridos amigos radioescuchas aquí presentes, todos alrededor de un deseo por escuchar la voz, la opinión del senador electo, del luchador social. Lo conocemos desde hace muchos años, ex legislador, pero siempre continuando con toda su tarea, aquí visitando muy frecuentemente el Club de Periodistas de México desde hace muchos años. Punto de reunión. Exacto. Desde 1983, aquí hice mi primera reunión siendo adolescente. Exactamente, con Antonio Sáenz de Miera, estando aquí como presidente del Club de Periodistas de México. Bueno, pues es un privilegio, querido Martí Batres, que estés en esta tu casa. A lo largo de tu vida lo has hecho, y bueno, estar en esta circunstancia en el cual sabemos que va a empatar y va a impactar mucho más a la ciudadanía tu acción. Así es que estamos festejando el maestro Jorge Santa Cruz, nuestro director académico, como siempre. Jorge. Sí, cómo no, reconocer en Martí Celeste una persona muy abierta para dar la información, una persona muy abierta para entrarle a los temas más duros y una persona comprometida con la gente. Y lo digo no porque Martí esté aquí, simple y llanamente porque como periodista, yo empecé como periodista en 81, entonces pues he sido testigo de cómo ha sido una gente muy abierta y que ha facilitado la labor de los periodistas. Exactamente. Así es que bienvenido. Muchas gracias. Un privilegio. Gracias. Y bueno, queridos amigos, estamos seguros de que vamos a tener un buen impacto y que nuestra votación pues fue correcta, ¿no? Fue una decisión de la mayor parte del pueblo de México. Así es. En este contexto, Martí Batres, independientemente de lo que consideres y nos quieras compartir, nos interesaría mucho que nos compartas cuál va a ser el papel en el ámbito legislativo de Morena. Bueno, el 1 de julio, como bien lo has dicho, tuvimos una votación histórica. Exactamente. A pesar de las adversidades que conocemos, el aparato de gobierno, la compra del voto, la intimidación, la guerra sucia, etcétera, el pueblo de México salió decidido y dio un resultado contundente en las urnas. Decidió poner un presidente distinto, cercano al pueblo, y decidió cambiar también la correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión para que no se torpedeara, no se obstaculizara desde ahí el cambio y la transformación. Entonces fue verdaderamente una epopeya, es un acontecimiento muy importante. Yo digo que en el terreno legislativo ocurrió algo así como si se hubiera tomado la decisión de un constituyente. Exagero en mis palabras desde el punto de vista formal, pero políticamente no, porque la mayoría que el pueblo de México le dio a la opción de cambio es muy grande. 17 congresos locales, más mayoría superior al 50% en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. 19 congresos locales. Entonces, eso quiere decir que tenemos pues un mandato muy fuerte, que este es el momento de tomar decisiones sobre muchos temas que la gente ha exigido, peleado: derechos de los trabajadores, derechos de las mujeres, derechos de los pueblos originarios, derechos de comunidades que son
minorías oprimidas como personas con discapacidad, por poner un ejemplo, entre muchos otros. Derechos de los jóvenes, temas relacionados con la educación. Entonces hay muchos anhelos de la gente que se vieron frustrados en los años anteriores, que iban a las cámaras con un planteamiento, una propuesta, una petición, una exigencia, y se topaban con un muro. Creo que ahora existe la oportunidad, por la composición que se ha dado, y no solo la oportunidad, sino el mandato, de hacer las cosas distintas. Pongo un ejemplo. A lo largo de todos estos años, de las últimas 3 décadas, se privatizó casi todo. Ya en el último momento, al 5 para las 12, todavía el gobierno tratando de privatizar el agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? 0 privatizaciones, nada de privatizaciones, sino por el contrario. Hay que corregir muchas cosas. Por ejemplo, en el caso del agua, revertir estos últimos decretos que se hicieron para garantizar que el agua no se privatice. Ya si privatizan el agua, que es la fuente de la vida, al rato privatizan el aire, ¿no? Las personas. Prácticamente. Las personas. Hay una canción de este grupo de Calle 13, muy hermosa, dice algo así como: tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes, etcétera, etcétera. Es una canción hermosa del grupo Calle 13, pero con lo que están haciendo parece que sí pueden comprar todo, ¿no? Todo lo pueden privatizar. Ya privatizar el agua, hay un antecedente histórico que ocurre en Cochabamba, Bolivia, donde privatizan el agua, incluida el agua de lluvia. Concesionaron el agua de lluvia a una empresa transnacional, así de que las personas que ponían una palangana en la azotea de su casita eran multadas, arrestadas. ¿Por qué? Porque se estaban robando el agua que pertenecía a una empresa transnacional. Eso ocasionó la guerra del agua en aquella región. Los pobladores pues finalmente triunfaron, pero hubo hasta costo en vidas humanas, fue muy fuerte. Entonces consideramos que hay que cuidar nuestros recursos naturales. Ese va a ser un tema, les pongo ese ejemplo. Otro tema importante es el de educación. En educación vamos a hacer 2 cosas. Una es corregir la mal llamada reforma educativa, porque se introdujo una evaluación punitiva para perseguir a los maestros, y eso se va a echar para atrás. Si se va a evaluar a un maestro, pues que sea para ayudarle a prepararse más, pero no para perseguirlo, correrlo o reprimirlo. Entonces eso se va a corregir. Y también vamos a hacer otra cosa en materia de educación, que es introducir en el artículo 3 de la Constitución el derecho de los jóvenes a la educación superior. Eso es un tema muy importante. En la época del sexenio de Salinas, de Gortari, se hizo una reforma al artículo 3. Como el gobierno de Miguel de la Madrid había intentado lograr que las universidades públicas cobraran, como si fueran privadas, colegiaturas, y los jóvenes de entonces no nos dejamos y nos defendimos parándonos en el artículo 3 que decía: toda la educación que imparta el Estado será gratuita. Entonces, en la época de Salinas, reformaron el artículo 3 y pusieron 2 frases nuevas. El Estado impartirá educación primaria y secundaria. Esta frase la pusieron para que la frase que decía la educación que imparta el Estado quedara ceñida a solo primaria y secundaria. Y luego agregaron una línea más adelante que decía: el Estado promoverá y alentará la educación superior. En otras palabras, lo que se puso fue
El Estado va a impartir solo primaria y secundaria y bueno, no impartirá, pero apoyará un poquito la educación superior. Y así, sobre esa base jurídica, buscaron privatizar la educación superior. No vendiendo una institución pública educativa, ¿no? Sino buscando que el espacio de la educación superior se lo fuera comiendo solamente la educación privada. No estoy en contra de que existan universidades privadas, es un complemento magnífico y además hay muchas universidades privadas muy buenas y qué bueno que existan y es un derecho de las familias inscribir a sus jóvenes ahí. No obstante, la responsabilidad de que todos los jóvenes tengan oportunidad de educación superior solo puede ser del Estado, es el único que tiene las condiciones materiales para ello. Entonces queremos ponerle el artículo 3º, que el Estado impartirá educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Esa es otra parte de nuestros compromisos para comenzar a hablar de estos temas legislativos. Esto es fundamental, queridos amigos. Jorge, precisamente por lo que fue apabullante esta votación y algo que decía el senador electo Martí Batres Guadarrama, precisamente, y lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo y hay que seguir haciéndolo, en esta parte en que nos asumimos como ciudadanos y que ya nos paladeamos, ya sabemos qué se siente, no lo vamos a dejar, y que este trabajo es al frente con un líder principal, pero apoyado por los líderes que también lo han cobijado a él, pero nosotros también somos líderes ciudadanos, digamos, ¿no? Todos, porque fuimos a votar y quien haya votado por quien haya votado, pero además de todo, se defendió el voto, se hizo algo que nunca se había hecho, que es la vigilancia del voto. La gente no dijo, como antes, pues no voto porque no va a pasar nada. Hartos y deseando un cambio, es ir a votar, asumir la responsabilidad que no debemos de dejar, porque hay horizontes maravillosos, pero sabemos que hay inconformidades por lo que ha sucedido en cuestión de intereses que se han tocado, ¿no? Simplemente más o que se van a tocar o que se han tocado o que así lo sienten o lo creen, porque el principal interés es el de México, Jorge. Sí, totalmente de acuerdo. Antes de ir al corte, para que se pueda modificar la Constitución, para que actúe el constituyente permanente, se necesita el voto a favor de por lo menos 17 congresos locales. Así es. Aquí se tienen 17 más 2, o sea, 19, más las mayorías, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de los Diputados. No se tienen las 2/3 partes, pero casi. Falta poquito. Es decir, con una buena negociación. Con una buena negociación. Nacionalista buena. Y política. buscando coincidencias. También, más allá de Morena, puede haber legisladores que no coincidan con nosotros en todo, pero en alguna cuestión sí. Hay posibilidades. Pueden construirse mayorías constitucionales que implican 2/3 partes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes en el Senado y por lo menos 17 congresos locales. Entonces, hay posibilidades, es factible. Es factible. Exactamente. Pues queridos amigos, vamos a un corte, no tardamos, enseguida volvemos con el senador electo Martí Batres, el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora desde el Club de Periodistas de México. Gracias.